Y el fenómeno ovni no deja de sorprendernos. Por eso hoy volvemos a abordarlo y lo hacemos de manos de un investigador, de un ufólogo. Rodrigo Fuenzalida, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bastante bien, buenas noches a todos los amigos y amigas que escuchan el programa. Rodrigo, la primera pregunta. ¿Alienígenas y ovnis tienen que ir de la mano? No necesariamente, yo pienso que ahí hay que separar una, diría yo, una especie de influencia fuertísima de la hipótesis extraterrestre en torno al tema de los ovnis, y esa hipótesis causó muchos problemas también. Sin embargo, con el tiempo, con la maduración de algunos, eh, diría yo, algunos pensadores del fenómeno ovni conocen en profundidad el tema, por lo menos se ha podido llegar a una especie de consenso que estamos en presencia de un fenómeno altamente complejo, cuyas posibilidades pues que estén en otras teorías, no necesariamente la hipótesis extraterrestre. Pero entonces, ¿en qué momento se puso de moda el creer que dentro de estos platillos volantes iban entidades biológicas provenientes del espacio? Es decir, es indiscutible que hay casos donde se observan tripulantes, es indiscutible que hay casos donde uno ve tecnología, como también es indiscutible que hay casos que no se ve tecnología, sino se ven masas de una especie de plasma y que son capaces de estos plasmas de tomar distintas formas, hacer, como se dice, polimorfismo, transformarse ese plasma en tecnología también. Realmente es como que estuvieron en presencia de una forma de conciencia que es capaz de modularse en nuestra realidad a su voluntad y que esa forma como se modula para nosotros pareciera magia. Yo creo que el hecho de ver, claro, tripulantes, algo que es ajeno al humano, lleva a la idea que puede que sean extraterrestres, pero también está la hipótesis de que puede ser viajeros del tiempo, viajeros de otras realidades, o formas de conciencia que pueden estar en el planeta, eh, habitando las profundidades de los mares, etcétera, y algunas de ellas quizás no fueron directamente de origen terrestre, porque no hay que negarse a nada hoy día, pero lo que pasa es que el fenómeno es muy complejo, tiene demasiados ribetes, incluyendo la contaminación del propio testigo o la influencia de tipo psicocultural también que hay en torno a los ovnis, que a veces hace que se entorpezca realmente la visión de lo que queremos encontrar. Pero de que cada vez estamos más presente el reconocimiento de esta realidad es indiscutible hoy día, es decir, nadie se atrevería a negar la existencia de los ovnis actualmente. Has dicho algo muy interesante y que levanta ampollas en los creyentes fervientes en el fenómeno ovni. Y es que quizá estas entidades no vengan de arriba, sino que vengan de más abajo. Exacto, exacto. Fíjate que yo, a partir de la data, yo estoy trabajando ahora en un proyecto de investigación con un amigo, un hermano norteamericano, que es filántropo Charlie Clark, con el cual estamos investigando ciertos fenómenos que se dan acá en la Patagonia. La austral Patagonia acá chilena, que tiene una cantidad de leyendas y cosas increíbles, y me llama la atención la cantidad de reportes que hay, constantes, me refiero a que hay zonas donde es demasiado frecuente el fenómeno. Es tan frecuente que nosotros hemos podido interaccionar con ellos, hemos podido hacer nuestros propios registros y inclusive vamos a montar en unos meses más un proyecto con cámaras a tiempo completo en una zona específica, donde creemos que vamos a tener bastante buenos resultados. Ya hemos tenido algunos resultados interesantes. Y tú cuando encuentras los lugareños, la gente, los colonos de la zona, gente que llegó hace 100 años, o los mismos indígenas de la zona, todos hablaban de estos fenómenos como, ya sea los indígenas hablaban de espíritus que llegaron del cielo, ellos los Selknam, por ejemplo, que fue una de las etnias que cohabitó, se podría decir, con este tipo de fenómenos hace cientos de años, ellos hablaban de efectivamente que ellos recibieron la visita de seres del cielo, sus dioses eran hombres de luz, pero no volvieron a las estrellas, sino que se metieron bajo la tierra, de ahí ya no salieron.
y me llama la atención, como te digo, la habitualidad de estos fenómenos. Me da la idea que fue un fenómeno muy local, de origen extraordinario, por lo menos algunas cosas que se ven acá. La nomenclatura OVNI significa objeto volador no identificado. La nomenclatura OSNI, objeto submarino no identificado, pero da igual del que estemos hablando, Rodrigo. Tienen que tener una base, tienen que tener un lugar del cual despegan. Claro, sí, por lo menos nosotros, la cantidad de información que tenemos acá, bueno, el Estrecho Magallanes, en la Patagonia, la última ciudad del mundo antes de llegar a la Antártida, son lugares muy agrestes donde, por ejemplo, hay una relación directamente proporcional en torno a los lugares donde se ven objetos submarinos no identificados saliendo y la inclemencia del clima. Es muy difícil realizar algún tipo de vigila o aproximación en lugares donde tienes 140 kilómetros por hora en viento, que no te va a mantener parado, donde cualquier instalación que coloques ahí, olvídate. Y eso, más aún, prospectar los océanos y las profundidades del océano. Qué increíble que parece que nos sale mucho más fácil viajar a Marte, viajar a la Luna, pero parece que es tan complicado meterse al océano por los niveles de presión y otras cosas, que sería interesante que alguien se atreviera a invertir en ir a los lugares donde se les ve salir directamente. A veces, ojo, que hay a veces reporte de barcos, a veces navieros pesqueros que tienen en sus sondajes, de repente capturan información de estructuras bajo el mar, de muchas veces de kilómetros inclusive. Yo tengo un caso acá inclusive de muy interesante del año 94 de dos pilotos de dos líneas aéreas, la línea LAN, LATAM, y otra línea que desapareció nacional, que se llama la DECO, por ejemplo. Ellos, el 94, iban frente a las costas chilenas, al sector de la cuarta región, esto es de Santiago hacia el norte, unas 6 horas por tierra, y de repente contempla uno de los pilotos, por ejemplo, una especie de nubosidad con una luminiscencia. Se aproxima a esta luminosidad porque iba en dirección al vuelo del avión y ve que era una estructura como una verdadera ciudad gigantesca, con una especie, decía, de torres que parecían hongos, y entre medio de esas torres se veían estas nubes. A este señor, este piloto, le dio el dato al otro avión de pasajeros que venía atrás y según la distancia de los aviones y la velocidad calcularon que el cuerpo tenía 80 kilómetros de diámetro. Inclusive los aviones cuando pasaban arriba de este ovni experimentaban turbulencias, unas turbulencias enormes. Uno dice, bueno, ¿y estas cosas dónde se van a meter finalmente, no? Deben tener, obviamente, si son capaces en observaciones de ovnis, de como dar la idea de materializarse o situarse en nuestros niveles de perceptual y de repente desaparecer. Insisto, deben tener unos sistemas de camuflaje o para mantener una cierta distancia sobre nosotros que considero notable, por algo han podido quizás convivir, pero da la idea que a veces están como, de repente como que hay una actividad muy desmedida del fenómeno, como que estuvieran esta inteligencia quizás preocupada de algo, no sé qué, pero por lo menos eso es lo que hemos podido percibir en nuestras prospecciones en Patagonia. Pero aquí vemos dos contradicciones o las dos caras de este fenómeno. Es decir, al parecer creen que sus bases se encuentran en lugares inhóspitos donde el ser humano no podría vivir, pero a la vez se exponen a que el ser humano los vea. Exacto, pero con observaciones que son casi todas controladas. Ahí concuerdo con la apreciación de Jacques Vallée cuando plantea que el fenómeno genera un escenario donde se mueve, que no es tan casual a veces la aproximación de estos fenómenos, pero yo me he dado cuenta que ellos son capaces de aproximarse y de mantener todas las variables controladas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Este año, por ejemplo, en una de nuestras prospecciones en Patagonia, nos pasó que estaba con unas cámaras infrarrojas, sensores térmicos y todo el tema, y en un instante se anularon todas las cámaras. Quedaron en cero, incluyendo un puntero láser astronómico, todo, así como que había un campo electromagnético alteró todo y no podía aprender nada. Y en ese minuto lo único que me quedaba en un bolsillo era la cámara del smartphone del cual te estoy hablando. Y prendo
la cámara en video del smartphone y la cámara en video me captura a no más de 20 metros una bola blanca que empezó a juguetear frente a mí. Los clásicos Foo Fighters. Estuvo esa bola blanca jugueteando, yo te digo, fácilmente unos 10 minutos, y lo más divertido es que tú mirabas al lugar donde estaba y no veías nada, pero mirabas por la cámara del smartphone, estaba ahí jugueteando. Se moduló a los sensores de la cámara, pero no quería que fuéramos vistos con nuestros sentidos directos. Y aparte de eso, paralizó los sistemas. Es decir, eso es capaz de jugar con nuestra percepción de realidad, con nuestra, diría yo, nuestra forma como tenemos de adquirir o de percibir la realidad por nuestros sentidos. Es decir, para mí claramente ellos juegan un poco con eso, son capaces de demostrar alguna forma de inteligencia altamente evolucionada, pero que tiene ahí, me da la idea, como el escenario claro de cómo moverse y la distancia que mantener con nosotros y lo que hacer y lo que no hacer también. Fijaros que sin querer estamos volviendo a programas anteriores, para que veáis lo desconcertante que es hablar del fenómeno OVNI. La gente cree que son máquinas, que son naves que vuelan, pero Rodrigo habla de luces. No, no era algo mecánico, es parte de la fenomenología que se da en la Patagonia, porque estas esferas, en la Patagonia se habla de la leyenda de la luz mala, a estos fenómenos le llaman luz mala, no porque te haga daño, sino porque generalmente si se te coloca enfrente esta luz, vas a aparecer desplazado del lugar donde estás originalmente. Vas a aparecer 1 o 2 kilómetros, inclusive puede estar desde el punto de vista. Inclusive el fenómeno de la luz mala es tan frecuente en la Patagonia, tanto chilena como argentina, que hay un antropólogo argentino, Diego Escolar, que él ha hecho un estudio antropológico de las comunidades que han tomado contacto con esta luz mala, de comunidades ya sea de lugareños, campesinos, indígenas, etcétera, arrieros, y tiene y él inclusive dentro de su prospección antropológica él tuvo encuentros con la luz mala también. Logró contemplar el fenómeno, se le aproximaron una de estas luces a no más de 15 metros de distancia, alumbrando a él y a toda la caravana en la cual estaban, etcétera. Entonces son fenómenos de alta frecuencia. Ahora, lo más extraordinario que yo he escuchado del fenómeno de la luz mala es la capacidad que tiene de polimorfismo, me refiero. Tenemos reportes, distintos reportes de personas que ven, por ejemplo, salir de los lagos, estas pelotas, estos Foo Fighters, pelotas de luz, de repente se transforman rápidamente en un objeto cilíndrico de unos 20 metros de largo, por ejemplo, o se transforma en un objeto, boom, de forma triangular, con distintas estructuras como ventanillas. Es como que estas luces, como esta masa de luz fuera una especie de Stargate o tuviese la particularidad de extrapolar alguna otra, de trabajar con la materia a unos niveles de modularse que parecen creíbles. Y son muchos los testigos que han visto esto. Y lo más interesante es cuando estas bolas de luz se transforman en humanoides luminosos también. Tenemos reportes y inclusive hay un video extraordinario hecho el año pasado en Patagonia, en el sector de Río Puelo. El Río Puelo es un río que cruza Argentina y Chile. Y fue tomado efectivamente un video a plena luz día por el sector argentino, Río Puelo, de una de estas figuras luminosas caminando así en medio del bosque. Es un video realmente extraordinario y no es un fake, está lleno de fake en internet. Afortunadamente hay alguien que estuvo en el minuto preciso captando esta realidad. Hoy día la gracia que tienen las cámaras es que ya tú no cuentas lo que te pasó, hoy día tú puedes mostrar lo que te pasó. Rodrigo, pero la pregunta del $1.000.000, ¿qué quieren de nosotros? Porque después de años y años de visitas y de avistamientos, deberíamos tener como mínimo una pequeñita pista, pero es que parece que no sabemos nada. No, no la tenemos porque estamos en presencia de algo que sí realmente es inteligente. Yo siento, mi hipótesis, es que esta inteligencia o estas formas de inteligencia, porque me da la idea que de repente uno estuviera en presencia de múltiples estímulos que tienen punto en común, que desafían la gravedad, que son capaces de viajar de una dimensión a otra, eh, da la idea que es una forma de inteligencia que mantiene una distancia con nosotros porque es posible que ellos deben tener sus propios sistemas de ética, ellos deben tener su definición de realidad,
etcétera. Y hay algo que me intuyo que les impide hacer un contacto tan directo. Bueno, aparte que si tú observas la humanidad desde afuera, realmente somos peligrosos, es decir, no es fácil relacionarnos con otra forma de inteligencia, porque la inteligencia se relaciona con nosotros cuando estás en medio de un mundo caotizado completamente y que no sabemos de repente para dónde ir. Yo creo que sería más un problema para ellos o para nosotros, o quizá ellos ya nos conocen hace mucho tiempo atrás también y están esperando el minuto que seamos capaces de solucionar algunas contradicciones, porque me da la idea que ellos están viviendo una especie de situación de un poco más de balance que el que nosotros tenemos. Eso de todas maneras. De todas maneras. Creo que están en una situación de mayor balance y eso es posible un poco hipotetizarlo a partir de un análisis deductivo, a partir de la manifestación de esos propios fenómenos a todo tipo de niveles. Pero siento que es una inteligencia que no puede en este minuto hacer una cosa así colectiva y con, a lo más encuentro cercano entre ese tipo, así una tremenda nave frente a un montón de gente, no, no lo creo. Yo siento que ellos están de a poco modulando algo, pero que dice relación con, da la idea, una relación de balance con la realidad que ellos la tienen y nosotros todavía no la tenemos. ¿Y qué opinas al respecto, Rodrigo, de el Área 51, la base de Dulce, lugares donde se especula o la gente cuenta que extraterrestres y seres humanos van de la mano para, digamos, potenciar nuestra tecnología? Sí, no, no creo, no, 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 no. Yo creo que eso es un mito que se internalizó bastante, pero no creo que ningún gobierno ni nadie tenga. Inclusive, yo tengo un gran amigo en Estados Unidos que es el coronel John Alexander. John Alexander fue uno de los brazos derechos de Robert Bigelow, un coronel que estuvo 23 años trabajando en el Pentágono, en el famoso oficina que hubo cuando entrenaron a los soldados psíquicos, el proyecto Stargate y otros, y está un ufólogo connotado, John. John está muy vinculado, conoce muy bien todos los secretos del gobierno. Y él me decía hace un tiempo atrás que la impotencia que ellos tenían es que tienen muchos datos, pero no tienen todavía el contacto. Es decir, tenemos mucha información, pero todavía no tenemos el contacto. Y por eso ellos están súper interesados, hay varios grupos que participaron en proyectos del gobierno, y gente vinculada al gobierno de los Estados Unidos que están mirando mucho, en el caso de nuestros países de Latinoamérica, por la cantidad de cosas que están pasando acá también, como te señalo, que acá han habido demostraciones de interacción con el fenómeno muy frecuentes. Y yo me tocó hacer un viaje a Estados Unidos por lo mismo también. Y siento que acá estamos por lo menos en una situación muy promisoria, y a nivel global, porque todo este destapa que viene de Estados Unidos por parte del tema es porque ya la situación no daba más, no daba más. Una cosa, como te digo, es el fenómeno ovni y otra cosa es la mitología que estamos creando en torno a ello, por eso hay que saber separar. Y por eso hay que saber, para mí entender lo principal es interpretar la data, interpretar lo que están diciendo los datos y ahí vamos a aproximarnos un poquito más a lo que es en profundidad esa realidad quizás. Tú que llevas años y años investigando el fenómeno ovni, ¿qué opinas de ese anuncio del Congreso de los Estados Unidos? ¿Nos cuentan la verdad o mientras nos enseñan esto, por detrás nos están ocultando algo más grande? Yo creo que no, yo creo que los tipos lo hacen porque ya no da más. Me refiero que había una presión detrás de todas estas declaraciones. Porque detrás de todas estas declaraciones uno empieza a ver los personajes que están involucrados. Hay gente que estuvo involucrada en el tema OVNI hace mucho tiempo atrás. Detrás de toda esta maniobra, me entiende, está el multimillonario Robert Bigelow. Eh, Él está moviendo los hilos, hizo todo un tema de lobby a nivel del Senado, partiendo primero con el gobernador de Nevada, etcétera. De ahí hubo movimientos políticos importantes porque ellos sienten que hay un grupo de gente allá de Estados Unidos que ha participado en proyectos del gobierno que siente que hay que intentar entablar alguna forma de contacto con esta realidad. Y ahí interpreto un poco a Jack Valé. Jack Valé, estando en Argentina, él señaló que para él
que había que intentar justamente intentar entablar contacto con la inteligencia del fenómeno OVNI para que nos ayudara, dijo textual, a evitar que la sociedad digital terminara destruyendo al hombre. Uh, hay como una urgencia, te digo, hay como una urgencia de ver algún sistema de lenguaje, algún punto de contacto, y en una de esas capaz que se, por lo menos por parte del otro lado, de repente ellos como que manifiestan que estarían dispuestos de repente a dialogar, pero no sabemos con quiénes. Para muestra un botón, es decir, las cosas se entienden mejor con ejemplos y no con palabras. Por eso, Rodrigo, te pido que nos hables de avistamientos importantes que han habido en Chile. Buf, hay una montonera, una montonera. A ver, los últimos avistamientos que estamos, por ejemplo, yo diría que hay uno de los casos emblemáticos. Recordemos que Chile tiene una posición oficial. A partir del año 1997 se generó un comité de la aeronáutica acá, que es un comité súper abierto, el comité CEPAP. Soy bastante amigo del que fuera el reciente director del CEFAP, Hugo Camus, y hay casos que recopiló el CEFA que son sorprendentes. A mí el caso, uno de los que más me gusta, el caso de la llamada Academia de Guerra, que fue en 2012. ¿Y por qué digo me gusta? Porque es un caso que ocurrió justamente eh, al interior de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, es decir, el estamento donde se preparan todos los que van a seguir carrera de general y todo el estamento más alto de la Fuerza Aérea. Ingresaron 5 ovnis a la Academia de Guerra que fueron observados por unos personajes, unos personeros de una ambulancia que iban aproximándose, ingresaron a la Academia de Guerra y tienen un encuentro con estos objetos que empiezan a hacer toda una serie de maniobras, y uno de las personas que están en la ambulancia se verá que mientras contemplaban estos 5 objetos, sobre unos árboles hay una especie como de cilindro volador posado sobre los árboles. Estos objetos hicieron varias maniobras, fueron cambiando, fueron haciendo como una especie de coreografía hasta dispararse hacia el cielo. Se logró hacer un video con una cámara. Bueno, las cámaras en ese minuto de los celulares no eran tan buenas, pero algo se ve, ¿no? Yo lo que encuentro fantástico es el hecho de cómo se produce esto, insisto, en medio de una unidad militar de alto relieve, con testigos y con los cuerpos ahí ingresando, ¿no?, a una unidad militar. Es rarísimo eso. Han habido varios casos así impactantes. Yo diría que a mí me llama la atención la duración que tienen estos fenómenos acá en Chile. Hay un fenómeno que estamos investigando muy, muy interesante que se dio hace un par de semanas, por ejemplo, la localidad de Ancud. Esto es al inicio de la Patagonia chilena, en la isla grande de Chiloé, un lugar con mucho mito, donde hubo aproximadamente 5 horas de la aparición de un ovni, de un objeto no identificado, que es una estructura como una especie de cilindro anaranjado con una pelota azul en un extremo y una luz trasera que era como un foco, y el objeto estuvo a plena vista. Imagínate, son 5 horas de observación. Inclusive fue tan descarado todo este avistamiento que, bueno, yo tengo un Instagram, Rodrigo Fuenzalía H en Instagram, y a veces hago directos por Instagram, y me pasó, ¿sabes qué? Mientras ocurrió el avistamiento lo pude transmitir en vivo. Yo me voy a desplazar ahora a la zona porque veían este objeto lanzando otras esferas menores que hacían movimientos en zigzagueo, etcétera, y después se dispersaban en distintas direcciones. Fueron muchas horas. El último avistamiento se dio también la semana pasada sobre la ciudad de La Serena, también grabado, video de una esfera que está bajo las nubes, una esfera que los testigos dicen haber contemplado, una esfera roja. Los videos muestran una esfera, un color blanquisco, quizás por toda la interpretación digital de a veces de los colores, pero lo más extraordinario es que logran captar en un instante que el objeto se va y se desmaterializa en el aire así de una manera increíble, como las películas de ciencia ficción, así, desaparece. Casos, como te digo, emblemáticos hay
Mm, a ver, como te digo, los avistamientos más brutales son estos que duran horas. Una vez nos tocó presenciar sobre Santiago la aparición de varios objetos voladores no identificados, 17 de julio del año 97, mientras me encontraba haciendo justamente un programa radial. Eh, este programa lo hicimos de las 2 hasta las 5 de la madrugada, tenía una vez por semana hacía este programa, y se nos ocurrió hacer un programa desde el techo de la radio junto con un amigo astrónomo y el locutor principal del programa. Y el amigo astrónomo está arriba del techo en la noche mostrando el firmamento, las estrellas más brillantes en ese minuto, y en un instante determinado aparece un objeto que se veía primero como Venus a baja altura, pero cambia un color rojo, se levanta, hace un quiebre en 90 grados y despega a gran velocidad. Eso lo vimos ahí y yo no lo podía creer, la verdad. Reprimimos un poco, yo reprimí un poco la observación, no traté de no darle importancia porque estábamos transmitiendo, como te digo, un programa al aire y en un instante apareció de nuevo. Aparece de nuevo y el objeto ya empieza a descender, y empieza a pulsar distintos colores y te digo, empezamos a transmitir el avistamiento en vivo, llegó gente, unas 38 personas, con cámaras de video, el objeto cuando increíble, estábamos contemplando lo mejor de esta maniobra, el objeto se subdivide en tres, es decir, de una esfera principal sale un ovni que se coloca en diagonal y del ovni que se coloca en diagonal sale otro que hace así, que se desplaza a gran velocidad y forman un triángulo y empiezan a aumentar y disminuir la luminosidad. Te digo, fueron 3 horas de avistamiento brutal, subían, bajaban, soltaban esferas menores, y así, a simple vista, es una cosa que uno no entiende. Y como uno dice, bueno, fue de las 2 a las 5 de la mañana, igual es difícil que circule mucha gente a esa hora, pero fue realmente increíble. Y así, acá en Chile, como te digo, hay una cantidad de casuística. Hay casos ahora interesantes, hay un caso, diría yo, muy interesante que ocurrió por ahí por el 2010, que vincula militares, vincula disparos, vincula la aparición de efectivamente un ovni con forma de diamante en el norte de Chile, que siguió a un grupo de militares que venían de hacer maniobras. Esta luz se veía primero como una luz, una bola, que venía a ras de piso. Posteriormente los militares tomaron lentes infrarrojos y se transforma esta bola en una especie de diamante, un enorme diamante, y este diamante empieza como a balanzarse sobre la patrulla, que se van en un vehículo y uno de los militares, un comando, dispara sobre el objeto, vació tengo entendido, un cargador completo y no le hizo absolutamente nada y el objeto se le venía encima como nada. Eso implica, digo, esa actitud que que tenemos los seres humanos, uno dice, Dios mío, es bienvenido a la Tierra, ¿no? Yo creo que por eso deben tomarse con distancia las cosas. Y así, como te digo, hay un sinnúmero de casos y quizá uno de los casos más sorprendentes es cuando han habido evidencia de algún tipo de contacto. Hay un caso que todavía es un caso emblemático, bueno, el caso más importante o más conocido de Chile, el caso del famoso Cabo Valdés, el secuestro de este militar chileno en Pampayúscuma, en el norte de Chile, en plena altiplano, en presencia de 7 conscriptos. Es un caso ya que es bastante conocido, por el hecho que tuvo una connotación pública importante. Estábamos hablando de militares que reportan no solamente el avistar un ovni, sino que uno de los componentes de esa escuadra desaparece mientras uno de estos eran 2 objetos, un objeto que se posa sobre la cima de una montaña y otro que desciende y se coloca enfrente de ellos. El cabo Armando Valdés se aproxima efectivamente a esa luz, dejando a los conscriptos atrás de él, y en un instante desaparece frente a los muchachos. Estuvo desaparecido 15 minutos, lo empezaron a buscar y lo ven caer como del aire, como de 1 metro de altura, con la barba crecida equivalente a 5 días, y el reloj adelantado también, y balbuceando algo que para mí es profético. Balbuceaba en un estado como de shock y de trance, decía: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos.
Eh, Ese es un caso emblemático porque se dio en una época muy complicada en Chile también, donde estaba ahí un gobierno militar, etcétera, las cosas tenían todo, estaba todo súper controlado, y que hubiese pasado un fenómeno de este tipo como que era más problema para la dictadura que algo que les aportara. Y en aquellos tiempos también, esto fue en el año 78, ese mismo año, está el caso también del secuestro de Juan Maldonado, que es uno de los casos realmente más sorprendentes que hay, a mi entender, de abducción. Fue en Patagonia, abril, no, fue el año 77, a ver, sí, sí, fue en el mismo año, 77, no 78, 77. Lo interesante del caso de Juan Maldonado, que hay testigos del secuestro, es decir, sus compañeros de faena, su jefe, trabajaba en el campo, en, arreglando maquinaria y otro tipo de trabajo, y fue observado efectivamente el instante que él es secuestrado, es sacado por una luz, lo devuelve esta luz y él queda con unas facultades extrasensoriales increíbles, que fue testeado por varios grupos de investigadores. Eh, se observan una serie de fenómenos interesantísimos después del secuestro de Juan Maldonado. Por ejemplo, el tipo tenía una capacidad de telepatía probada, así, 100%, haciendo unos ejercicios de visión remota con IPCENER, también acertaba un 100%, tenía resistencia a las altas temperaturas, se subía en unas estufas patagónicas, por ejemplo, que son unas estufas de fierro, eh, se subía a estas estufas, se quemaban los calcetines y no se quemaba la piel, por ejemplo. Otra vez, una vez me acuerdo que de las historias sorprendentes, cuando unos trabajadores amigos de Juan Maldonado, en una fiesta que hacen en una estancia, él pidió que quería dormir una siesta, mientras hacían un asado, lo van a buscar a la habitación y lo ven levitando, durmiendo así, levitando en el aire. Es decir, hay muchas historias relacionadas con Juan Maldonado, que era tan impactante la instancia que aconteció post secuestro, que él perdía todos los trabajos porque todos los jefes le tomaban miedo. Es decir, lo echaban de un lado para el otro por sus superpoderes. Así, y él es un ejemplo un poco de cuando esta inteligencia como que a veces no tiene ningún tipo de límite, como que jugaran con nuestra realidad a partir de preparar un sujeto determinado y lo colocan acá y a ver qué hacemos con eso. Sin querer, Rodrigo ha hecho spoiler de uno de nuestros siguientes programas, que es el caso Valdés, pero aquí a mí se me abren un gran abanico de incógnitas, porque este señor sigue vivo, este cabo, y de hecho, poco tiempo después de este avistamiento se desdijo de la versión oficial y dijo que él no había sido abducido, que tan solo había ido a orinar, y ese fue el momento en el que no lo vieron. Mira, yo estaba con Armando, lo conozco, inclusive en un programa de televisión yo lo confronté un poco, no lo confronté, pero le dije, oye, pero las luces están ahí frente a ustedes. Sí, eso estaba ahí, los ovnis estaban. Pero él trata, te cuento, es simple lo que pasó con él. Eh, él, eh, Él trata de decirse un poco, porque él es, hoy día tengo entendido, obispo evangélico, él abrazó la religión evangélica. Y la diócesis de la religión evangélica en la cual está, ellos ven el tema de los ovnis como Satanás. Y él está haciendo en su minuto carrera. Entonces da la idea que o iba o completaba su carrera como obispo o seguía con los ovnis, pero con las dos cosas no podía seguir. Entonces, inclusive más, en un evento donde él dijo esta situación, donde él se desdijo como por segunda vez, estaba en ese evento con él, arriba del Estado, él dice que efectivamente lo que tú tienes que haber leído, señala que él la verdad que no se había afeitado, y que el reloj realmente estaba malo, ¿no? Termina la conferencia, él baja del Estado, va a los camarines donde estábamos todos los conferencistas, y uno de mis amigos, Fabián Sáez, que también estaba como conferencista, lo confrontó ahí entre nosotros. Bueno, le dijo, ¿cómo es eso? Le dijo Armando, que tú no te afeitaste. Y ahí nos dijo textual,
No, yo me afeité. ¿Se te ocurre que no me voy a afeitar con todos los controles que nos hacen al día a día? ¿Y el reloj no lo tenía malo? No, lo tenía bueno. Se volvió a contradecir. ¿Por qué? Porque simplemente, en términos públicos, quiere que lo dejen tranquilo. El problema es que hay muchos testigos, ¿me entiendes? Es la palabra de él contra los 7, que confirman toda la historia. Y lo más sorprendente de todo es que el año después se le intenta hacer una inducción hipnótica en la ciudad de Coyhaique. Yo conozco a los protagonistas, que son militares, son tres personas, dos militares y un civil. Le intentaron hacer una regresión hipnótica para recordar esa situación. Y para mí lo que pasó en la situación de la hipnosis es tan sorprendente como la experiencia de Valdés. Es decir, uno de los oficiales que estaba ahí me dice que estaba en una camilla recostado, en un instante determinado ve que Valdés, le estaban haciendo una relajación inicial, y ve en un instante determinado que Valdés levanta los brazos, después me dice levanta las piernas, y después levanta el torso y queda levitando. Yo no he visto nunca a alguien levitar, debe ser increíble. Dice, lo veo levitando, me aproximo a él, coloco las manos entre la camilla y el cuerpo. Él estaba como a 2,5 puños, así, como que fuera un truco casi de David Copperfield, para confirmar qué onda. Se pasó las manos entre el cuerpo y la camilla. Y este militar se asustó, dijo un palabrón, y ahí como que Valdés despertó y cayó sobre la camilla, se baja y sale corriendo y queda como aturdido en el dintel de una puerta. Es decir, ay, ay, para mí eso es tan espectacular como eso implica que algo pasó con él, está claro. Es decir, la gente no le quita todos los días ni una cosa así por así, ¿no? Conocemos bien la censura en torno al fenómeno ovni, no porque te la apliquen, sino porque se la aplica a uno mismo. De hecho, mucha gente nos escribe para contarnos sus experiencias, pero cuando les ofrecemos la oportunidad de estar ante estos micrófonos te dicen, no, no, vaya a ser que me tachen de loco o de loca. Bueno, eso debería cambiar ahora. Eso debería cambiarse con todo lo que ha estado pasando en el mundo. Es decir, entonces habría que tachar de loco a la NASA, al Pentágono, al proyecto Galileo de Avilov, de Harvard, ¿no? Los tipos están tomando la delantera en este minuto, porque saben que algo hay. Ahora, como lo dijeron ahí en el Congreso de los Estados Unidos, en una de las audiencias del Congreso, que había que desestigmatizar el fenómeno, porque antiguamente se estigmatizó mucho, para quitarle efectivamente el impacto público y no hacerse cargo de esto, pero eso había sido un gran error, finalmente un gran error. Hay que quitarle el estigma, porque con el estigma simplemente se ha postergado la manera de poder investigar esto y entenderlo de manera mucho más profunda. Es decir, la academia quedó fuera un poco por eso. Pero hoy día, Rodrigo, dada tu experiencia, ¿hablamos de algo amistoso o de algo agresivo? no, por lo menos la verdad que nosotros tenemos es que los tipos son, a mi entender, son altamente evolucionados. Es decir, yo creo que son altamente amistosos. Nosotros tendemos a hacer lecturas que no tienen mucha, ah, diría yo, que no tienen una respuesta en lo empírico que nos diga si estamos en presencia de un fenómeno agresivo, que nos quieran invadir. Yo creo que si lo hubiesen querido, lo hubiesen hecho antes de que tuviésemos ojivas nucleares, sabiendo que estos tipos han estado por mucho tiempo acá. Inclusive, cuando uno investiga acá en Chile casos donde han habido acciones, te das cuenta que el fenómeno, como el caso que te conté, que pasó en el norte de Chile con un comando que vacía un cartucho y el fenómeno ahí, tranquilo. Tengo otro caso también de un ex policía, padre de un gran amigo mío, que también vació 2 cartuchos con un ovni a no más de 80 metros, y el ovni tranquilo. El caso de famoso caso de La Joya en Perú, también es otra demostración del Oscar Santamaría cuando persigue un ovni en el 80 a plena luz día con 2.000 testigos que eran los que estaban formados, los militares formados en esta base aérea, y lanzan ni más ni menos que 65 obuses. Los obuses son pequeños cohetes que con 3 de ellos parten un puente, con 4
revientas un edificio completo, y estos 65 URSS son como absorbidos por el fenómeno. Es decir, el caso de Irán, Teherán también en el año 76, lo mismo, es decir, cada vez que nosotros los atacamos, ellos no responden agresivamente. Y los atacamos, pues, no con bolita dulce. Entonces, y lo más interesante de todo, fíjate, es ver un poco lo que la ciencia ha medido al respecto a nivel global. Me refiero, estaba haciendo memoria hace un tiempo atrás, hace 6 años atrás, fui invitado a participar dentro de un proyecto que llevaba adelante el doctor Edgar Mitchell, el astronauta del Apolo 14, que caminó 9 horas en la Luna. Mitchell había conformado una fundación llamada FREE y por medio de su brazo derecho, Rey Hernández, me invitó a participar dentro de un proyecto que fue una encuesta que se hizo a nivel global sobre las implicancias de los encuentros cercanos del tercer tipo. Ese estudio es muy, muy interesante. Yo fui coordinador para Latinoamérica del estudio. Se hicieron cerca de 2.600 encuestas en personas que habían tenido encuentros con humanoides. Y como te digo, los resultados son súper interesantes. Es decir, el 80% de las personas aseveraban que era una experiencia que les cambió positivamente sus vidas. El 60% empezaron a tener experiencias o haber dicho, haber sentido que se pudieron después de eso comunicar con parientes fallecidos, por ejemplo. 70% despertaron o tuvieron la idea de que empezaron a desplegar capacidades extrasensoriales. Un 80% o 85% se volvieron como entre ecologistas, así, como que les cambió el switch en buena. Uno de los datos que más me sorprendió que el 50% de la muestra decían que habían tenido remisión de enfermedades y que después del encuentro cercano ya nunca más las tuvieron. Esa vez, y de para otro sin haberla propuesto. Entonces, eso, cuando uno cruza esa cantidad de datos con la información que tiene hoy día Gary Nolan, este microbiólogo de Stanford, lo están candidatando al premio Nobel este año y que analizó 100 casos de encuentros cercanos con ovni entre pilotos y personas comunes y corrientes, y también percibió que todas estas personas tenían una especie de ah, alteración al cerebro que era medible, que pensaron que era una patología, pero se dieron cuenta que parece que lo que se producía una especie de nueva red de conexiones neuronales medible, que eso te altera, que llegó a ser inclusive eh, percibido como una especie de casi de tumefacción, y nada que ver, o sea, da la idea que todo esto apunta que esta gente y esta nueva conexión de redes neuronales en algunas personas llevó a que empezaran a tener también experiencias de tipo paranormal o que se les despertase una especie de sexto sentido o percepción extrasensorial más aguda. ¿Sí? Da la idea, cuando sumas todos estos datos, da la idea que uno dice, esta inteligencia está como produciendo una especie como revolución silenciosa, está como estimulando a una especie, a esta especie humana, da la idea para producir un cierto margen a una evolución a algo mayor. Quizá necesiten un número crítico, no sé cuál será ese número, pero hay mucha gente que está teniendo cosas que las guardan en silencio, que pueden que sean parte de ese entramaje de muchas otras personas que están teniendo experiencias de este tipo y que finalmente repercute, yo creo, en no solamente nuestras visiones de mundo, sino que probablemente en nuestros descendientes. Quizás haya una alteración ahí a nuestra conciencia que puede repercutir hacia el futuro, en nuestros descendientes y los que siguen. Todo apunta a que algo de eso hay. Para ir llegando al final de nuestra conversación, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué ocurre en ese precioso lugar que tiene por nombre el desierto de Atacama, en Chile? Bueno, el desierto de Atacama es uno de los lugares más, diría yo, que se da junto con Patagonia, aunque Patagonia lleva la delantera hoy día, se da mucha observación de ovnis y mucha persecución de ovnis en carretera, que es un fenómeno que es una constante a nivel de todo Chile. En el norte de Chile inclusive hay zonas donde en el invierno específicamente aparece un fenómeno luminoso
que te puede acompañar prácticamente 45 minutos. Uh, este fenómeno a veces lanza haces de luz sobre los persecutores, es decir, como si estuvieran en una actitud directamente prospectando el paso de los vehículos. A veces esas masas de luz pasan por sobre los vehículos, se le colocan enfrente a un costado. Ese es uno de los fenómenos, diría yo, más curiosos que me ha tocado investigar, porque, como digo, hay mucha data al respecto, y de repente es hacerse un poco la paciencia y ir a ciertos lugares del desierto donde van a aparecer esos fenómenos de luz. Ahora, en el desierto también de Atacama están, diría yo, las persecuciones más emblemáticas que hubo de la Fuerza Aérea en Chile, sobre todo en los 70. Tenemos reportes del año 76, Danilo Catalán, que fue un piloto de la Fuerza Aérea chilena que persiguió prácticamente una especie de mantarraya gigantesca, decían que el avión se veía como una especie de mosca al lado de un cuerpo enorme. En otro caso también están los reportes de las persecuciones a la Fuerza Aérea de objetos a gran altura que a la hora de ser detectados por los radares partían los aviones, los cazas, y los cazas topaban techo, tenían que volver y no podían alcanzar al objeto porque el objeto estaba muy alto, pero era una pelota gigantesca que se debe haber tenido pero varios kilómetros. Casos de ese tipo se han dado bastante. Todavía recuerdo el caso de unos pilotos del ejército que estaban haciendo una prospección al interior de una ciudad llamada Antofagasta, y en esta prospección de repente ellos sienten que se encuentran con la ciudad de Antofagasta de nuevo, no entendían cómo se está moviendo la ciudad frente a nosotros, si salimos hace un resto de tiempo y empiezan a verlo el instrumental y se dan cuenta que no, porque ahí no está Antofagasta, y se levanta Antofagasta y se sale volando. Es un objeto también de una cantidad de kilómetros increíble. Ese tipo de fenómenos son los que más me llaman la atención. Megaestructuras que se ven en el norte de Chile y dónde van a parar. Hay un caso también famoso ahí de persecución de un ex miembro de la Fuerza Aérea que está en una operación de inteligencia, y que esa operación de inteligencia fue prácticamente boicoteada por Omni 4 horas. Es un caso súper interesante que involucra a dos miembros de la Fuerza Aérea. Yo los conocí personalmente cuando fui ahí consultor del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ramón Vega. Ahí conocí el caso, que no es un caso muy conocido, pero es interesante porque está a nivel como de inteligencia. Fue efectivamente un miembro de esta rama del aire que tenía que hacer un recorrido que me van a tener que reservar la operación, ¿no? Pero tenía que hacer un recorrido por el norte de Chile, haciendo un seguimiento determinado, y después devolverse. Y a la hora de devolverse comienzan a ser seguidos justamente por 5 objetos de un costado, 5 objetos de otro. Ellos miran por una ventana, ven un cilindro donde salían estos objetos, y en un minuto, mientras están viendo esto, aparece un objeto a la altura de la carretera, que pensaron que era un camión, y se dan cuenta cuando se aproxima, no era un camión, y el objeto se parte en dos y pasa el auto por entre medio de las dos partes, y después el objeto se vuelve a fusionar en uno y sigue por la carretera. Es un caso realmente sorprendente. Tuvieron varias paradas con varios encuentros con estos hombres que lo fueron siguiendo. Entonces, estos lugares quizás para mí son un misterio por qué tanta aparición de ovnis. Uno de los últimos reportes interesantes fue el 2014, donde hay justamente a prácticamente 40 años de los reportes de un grupo de artistas chilenos que tuvieron encuentros cercanos con ovnis en la Pampa del Tamarugal. ¿Cómo se llama? Un grupo de amigos investigadores fueron justo a los 40 años como a conmemorar esta situación, y tuvieron la aparición por lo menos de unos 20 objetos volares no identificados que hicieron una serie de maniobras, y todo esto quedó grabado, así que el video es espectacular. Es como que se les desarmó el cielo y aparecían ovnis triangulares o
ovni alargado, unos pulsos de luz que estuvieron acosando a estos muchachos, pero la grabación es realmente increíble. Y no sé, es un misterio, pero es grato estar en un lugar donde pasan tantas cosas porque te obliga a estar siempre despierto. Ahora sí, Rodrigo, para despedirnos, cuéntale a toda la audiencia dónde pueden escucharte, verte o seguirte. Bueno, tengo un canal en YouTube, Rodrigo Fuensalida, me van a poder ver ahí que estoy con un puro en la foto. Y estoy muy activo en Instagram, Rodrigo Fuensalida H. Ahí estoy constantemente haciendo directos, entrevistas, estamos con mucha actividad, incluyendo a veces ahí hacemos cuando hago salidas ahí a prospectar ovni, a veces puedo mostrar en directo la aparición de estos fenómenos y ha sido un grato que toda esta tecnología nos permita comunicarnos y compartir el misterio y compartir toda la reflexión que esto implica. Querido Rodrigo Fuenzalida, un fuerte abrazo, ha sido un placer que hayas estado con nosotros y hasta la próxima. Un gran abrazo, muchas gracias.